Ahí está Pedro. La magia. Don Pedro Parra, ¿cómo ¿Qué estamos? tal? ¿Qué Bien, ¿y tal? ¿Qué tú? tal? Bien, en ¿Cómo casa estamos? todavía. ¿Cómo, cómo está el clima por allá por Conce? Hoy día con un día fantástico, un sol radiante, hizo en la mañana mucho calor, me tocó salir, así que disfruté el calor, un poco atípico para la época, creo yo. Yo creo que está la primavera todavía, no la primavera, el otoño todavía no ha llegado. Los árboles están llenos de hojas. Esa sí he visto por ahí. Bueno, en realidad te tocó el COVID y toda esta locura en bodega, Sí. trabajando, y eso te quedaste ahí, o sea, no te moviste y hiciste base ahí, lo cual debe haber sido muy bueno como experiencia, ¿no? Para vos. Sí, bueno, es una vendimia que yo creo que a todas las personas en este hemisferio les va a quedar marcada para siempre, a unos más, a otros menos, pero fue una vendimia complicada, muy psicológica, creo yo, muy psicológica. Había que tener la fuerza, yo creo, en algunos momentos para no entrar un poco en pánico, no dudar. eh, no todos los días se podía hacer lo que uno quería. Yo tengo la suerte de que yo quizás soy uno de los primeros que cosecha en el valle. Tal vez el primero que cosecha en el valle, no lo sé, pero uno de los primeros seguro. Entonces, yo jamás tuve problema de cosechadores, por ejemplo. Yo sé que más adelante, bastante más adelante, 2 o 3 semanas más adelante, cuando cerraron la ciudad de Chillán, que quedó un brote muy, muy grande de ahí que nació, hubo gente que tuvo mucho problema para conseguir trabajadores. Al mismo tiempo, como esta cosa del virus fue un poco creciendo y las noticias, todo el día las noticias con eso, evidentemente llegó un momento en que la gente, los cosechadores mismos, no querían salir a cosechar porque estaban asustados. Todos esos problemas yo no los tuve. Eh, yo los problemas que tuve, el primer problema que tuve, que no tiene nada que ver con los cosechadores, fue un problema mío, de no, o sea, mío y el clima, la afectó mucho. La vendimia se Sí, adelantó acá muchísimo. también. Claro, al final, por lo que he ido sabiendo, se adelantó un poco en todos lados mucho. Y al adelantarse, yo tuve que empezar, digamos, la vendimia sin ningún equipo de trabajo armado. Yo este año tenía 4 chicos que venían muy, muy buenos, todos venían de Europa a trabajar conmigo, pero, pero claro, ellos estaban todos con fechas de llegada a Chile por ahí por el 25 de marzo. Y yo empecé a vendimiar el 7 de marzo. Así que para el 25 de marzo yo ya tenía buena parte de la vendimia terminada. Entonces me quedé sin esa gente que siempre es una ayuda, es una ayuda grande Sí, porque son chicos que tienen mucha experiencia en bodega, no vienen a trabajar conmigo para aprender, para que yo les pueda enseñar algo técnico, porque yo no tengo la experiencia para estar enseñando algo técnico a nadie, pero sí vienen para aprender a interpretar el terroir, cómo hacer una analogía más aplicada más que una analogía, un pensamiento más aplicado al terroir. Entonces, venían chicos que ya tan chicos no son, gente ya con experiencia que quería aprender de terroir, y esa gente no llegó. Al final, bueno, se separaron todos los aviones, nadie llegó. Por lo tanto, tuve que hacer la vendimia un poco a poto pelado, como decimos nosotros acá. tenés como tenés como un rebote, pero no sé si será el volumen o qué, fíjate que puede ser, pero bueno, si querés,
tengo un montón de cosas para conversar, para hablar, tenemos un poco de tiempo. Yo, en primer lugar, bueno, contextualizar, ¿no? Esto del doctor Terroir, a mí me encanta siempre decir, y te he escuchado decirlo muchas veces, que lo que mejor haces es facilitar temas complejos. Eso es algo que a mí me encanta cuando te escucho hablar, decir que haces fácil temas complejos, digamos, ¿no? De hecho, muchas veces por ejemplo, te preguntan, ¿y pero qué es el terroir? Y te he escuchado decir que el terroir es algo muy fácil de entender, pero muy difícil de explicar, ¿no? Y eso es muy lindo, porque de alguna manera dice mucho y no dice nada, ¿no? Sí, bueno, no, yo hoy día soy consciente ya desde hace algún tiempo de que puedo explicarlo de una forma muchas veces más asequible, y no era el caso necesariamente hace 10 años atrás. Eso te lo da el tiempo, creo yo, y te lo da también tal vez una forma de pensar o de expresarte. Yo no lo sé, hay gente que tiene mucha experiencia, que explica muy complicado, y hay gente que logra explicar o resumir puntos esenciales de forma más fácil, y me tocó a mí tener tal vez esa cualidad, que yo hoy día la aprovecho, lógicamente. Trato de ser súper didáctico con mis clientes, porque a mí me han pasado cosas muy simpáticas, pero muy extrañas. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de trabajar con un productor allá en Borgoña que hace chardonnay fantástico. Y la suerte que tengo, fíjate cómo son las cosas. Yo lo conocí a él porque él trabaja y trabajaba en esa época con otro consultor que es más geólogo, más que terroir. Ahí siempre hay confusiones porque la gente cree que uno, por ser geólogo o no geólogo, que yo no soy geólogo y siempre me dicen el geólogo Pedro Parra. Eh, el geólogo se supone que es experto en terroir cuando el geólogo entiende de roca, y ahí queda el punto, ¿no? Claro. El terroir es algo súper holístico. Y yo estaba ese día visitando, y era una visitando, estaba invitado a ver esas calicatas en el pueblo de Meursault, y fíjate que el geólogo que estaba ahí le explicó a su cliente algo tan mal explicado, pero, o sea, se generó el cliente, que es un tipo que es un productor de vino, un viticultor, alguien que no tiene por qué entender estas cosas, y este geólogo trató de ser brutalmente preciso, eligiendo un festival de palabras que eran incomprensibles. Lo que generó Una que, clásica. claro, yo no le entendí lo que decía, que al menos yo debería haberle entendido lo que decía, yo no entendí lo que quería decir. Y el productor de vino, en un momento fue eso que generó la empatía. Me miró a mí, me levantó los hombros, me dijo, ¿qué me estás hablando? ¿Me entiendes tú? Y, y yo no sabía, y le dije, mira, no, y se lo expliqué como un sándwich. Yo siempre hago eso, ocupo mucho la comida. Le dije, para mí, viste, esto es como una hamburguesa, pero sin mayonesa. El tipo lo explicó inmediatamente, lo entendió inmediatamente. Y Claro. eso generó un acercamiento, una empatía. Han pasado 5 años, yo llevo 5 años trabajando con él y nos hemos transformado en súper amigos. Eso no hubiera pasado jamás si el geólogo local no hubiera sido tan Sí, extraordinariamente poco tan claro en decir enredado. las cosas. Por Yo quedé ejemplo, impactado. yo siempre que te escucho me quedo con esa sensación. Y también una vez tu definición fue como el AB de terroir es clima y roca. Eso siempre me quedó grabado a mí. Eso lo dijiste vos lo has dicho vos varias veces, como que si te preguntan, resumí, y clima y roca, después hay un montón de más, ¿no? Sí. Pero ¿qué podés profundizar un poquito Eh, ahí sin ir mucho a los detalles? siempre durante muchos años, ya no ha pasado, pero durante muchos años me preguntaban, Pedro, ¿qué es más importante, el suelo o el clima? Siempre fue ese, ¿qué es más importante para ti, el suelo o el clima? Y yo siempre he dicho que no se pueden separar, es como eh, van juntos eso. El huevo o la gallina, uno reacciona al otro y viceversa. Entonces, un terroir es un lugar
que va a reaccionar hídricamente, y también térmicamente, y eso es porque hay un clima detrás que gracias a Dios cambia todos los años y hace esta cosa súper entretenida y súper desafiante cada año, porque si no sería súper fome que tuviéramos todos los años la misma lectura. Pero, pero, pero también hay otro tema que es fundamental y es el tema de la tipicidad de los vinos. Y en ese sentido, yo creo que a medida que uno va pasando el tiempo y va encontrando su propio camino, lo que a uno le gusta, uno va definiendo sus tipicidades con lo que a uno le gusta trabajar. Entonces, cuando yo digo clima y roca, está esencialmente dicho buscando la tipicidad de vinos que a mí me gusta tomar y a los Claro. que a mí me gusta consultar. Viste, el Nico, el tiempo pasa. Yo cuando empecé a trabajar, el trabajo es trabajo. Lo primero que más encima ahora con esta crisis lo aprende más todavía. El trabajo es trabajo y uno tiene que aceptarlo como sea. Ahora, ciertamente yo pasé 10 años de mi vida aprendiendo mucho y trabajando mucho en muy malos terroirs, que aprendí a reconocer muy rápido. O sea, cuando tú empiezas trabajando, siempre hay un lado romántico que trata de buscarle el mejor lado a cosas que a lo mejor no son interesantes. Hoy día ya no pierdo mucha energía en eso, yo ya tengo muy claro cuando un terroir no da lo que el cliente busca, pero ya en algún momento de mi carrera tuve la suerte de poder elegir dónde trabajar, ¿te fijas? Yo soy un tipo que primero no trabaja tanto. Eh, no te quiero decir que soy un flojo, pero tengo muchos otros intereses que no necesariamente son el terroir. No, Eh, pero he escuchado también decir que la gente pensaría que terroir tierra y vos decís, te costó mucho entender que al contrario, que terroir es todo lo que no es tierra, justamente. o sea, para la ¿No? tipicidad de vinos que a mí me gusta, la tierra, que podríamos pensar que es el suelo superficial, la primera Sí. capa suelo, es de una relevancia menos importante que lo que ocurre un poquito más abajo. Si se lo podemos dejar un poco más acotado. No, no es que la tierra no sirva, o sea, la tierra es el anclaje de la planta y la tierra es la primera fuente de fertilidad de esa planta. Sin esa tierra la planta no podría existir. Ahora, el problema es que un exceso de esa tierra te va a alejar y vuelvas a redundar en la tipicidad del vino al que yo apunto, al que yo busco como consultor o como productor de vino. Entonces, en el fondo esa tierra se transforma un poco cuando está en exceso en el enemigo del sistema, ¿me entiendes tú? Y por Yo eso es que conozco. yo voy más a la roca y menos al suelo superficial, desde hace muchos Pero años. hoy, bueno, hoy no, venís hace 15, 20 años trabajando y asesorando proyectos en, no sé, Armenia, Canadá, Italia, Francia, España, Chile, Argentina, Uruguay. Y seguro me queda alguna afuera. Y te quiero preguntar algo, sin ir mucho a lo técnico ni nada, me gustan más las cosas ricas que la gente se va a acordar. Es como que, ¿cuál fue el viñedo más loco que llegaste y que dijiste, ¿qué es esto? O sea, no por ahí por la calidad que podría llegar a dar, sino por lo loco de cómo estaba armado, de dónde estaba metido, de la geografía que había alrededor. ¿Qué me puedes contar? Armenia, se me ocurre, no sé, o algún otro país extraño. Ah, hay varios, ¿ah? Hay varios. Yo te diría que últimamente, por ejemplo, a mí me chocó mucho en Crimea. Crimea, primero porque fue difícil llegar, segundo porque no hay una tradición de vino muy grande y tercero porque me encontré un terroir que es el terroir soñado para mucha gente. O sea, llegaste con cero expectativas a un lugar básicamente y te encontraste algo que yo llevaba buscando 20 años. Eh, yo creo que es lo mejor que he encontrado después de Borgoña en terroir. Y no estaba Wow. plantado. Y nadie sabe que existe, máximo. Pues nadie le da pelota al vino. Entonces, es como uno encuentra las cosas más insólitas en los lugares más insólitos. Eso bueno, ahora se va a plantar, se diseñó y se va a plantar, pero eso me golpeó porque es como buscar, 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 nunca encontrar y ir a encontrarlo ahí. ¿Te fijas que
fue muy extraño, también muy extraño para mí porque es muy cerca de donde salieron mis ancestros cuando salieron de esa, por el lado de mi madre, son ancestros ucranianos que salieron por Sebastopol, que está ahí al lado de donde yo estaba trabajando. Entonces, eso fue muy, muy especial para mí. Fue especial también, te diría yo, en cosas que uno no espera. La primera vez que trabajé en Barolo, simplemente porque yo tenía en mi cabeza yo esperaba algo que para mí era evidente lo que iba a encontrar y me encontré con todo lo contrario. Entonces me di cuenta que en realidad los suelos calcáreos tienen muchas formas tan diferentes de expresarse. El suelo calcáreo es como, no sé, una comida que tiene sal. La sal define que es calcáreo. Tú puedes tener desde sopa con sal, papas fritas con sal, pollo con sal, o sea, infinitas opciones con sal. En los suelos calcáreos ocurre eso. Y en Barolo yo llegué convencido de algo y no entendía nada cuando veía esos suelos. Decía, ¿cómo estos suelos que yo a ojo primerizo me parecían bastante malos, daban esos vinos? No tenía ni una lógica. Y me hizo entender, aprendí, bueno, trabajando en Barolo aprendí que hay que ser más abierto de mente muchas veces que lo que uno cree que es. Entonces eso fue un golpe también. Me quedo en el calcario porque me abre un juego para dos cosas que para mí y para que quienes nos están escuchando seguramente les interese. Primero, el calcario en Chile, que te he escuchado muchas veces decir que no hay, que no está, que no lo busquen, y que mucha gente habla también de zonas calcáreas, pero sin embargo hay algo, puede ser para el norte, más para Limarí, más para aquella zona, pero eh, eso conjugado con la palabra maldita que siempre genera controversia, que es mineralidad. Que en Argentina es como un Boca River de los minerales, antiminerales, pero todos sienten algo, pero uno lo define como mineralidad, otros lo definen como no sé, medio de boca o textura. Entonces, ¿cuál es tu opinión ahí? Primero, el calcario en Chile y segundo, la mineralidad. Yo, el calcario en Chile, a ver, cómo te lo explico? La primera cosa que te puedo apuntar es que yo en Chile creo que he hecho 15.000 calicatas, tal vez, no me acuerdo ya, 15.000, 18.000 calicatas. Y calcárea habrán sido 50. Esas 15.000 calicatas las he hecho un poquito en todo el Chile vitícola. Entonces, si tú calculas el porcentaje podríamos decir, de éxito frente a la cantidad de muestras que uno puede haber visto, estadísticamente es menos de un 1%. No quita que haya lugares puntuales donde tú puedas encontrar carbonato de calcio. Lo que te lleva al segundo punto, que es calcario, ¿te fijas? Y calcario, ya cuando te No, pones más mineral. viejo y más... Sí, pero termino el calcario. Cuando te pones más viejo y más mañoso, vas separando qué es calcario. Y a mí, al final, me da lo mismo lo que es la definición técnica de calcario, porque no me interesa la parte técnica purista. Para mí es calcario si lo siento en la boca. Si no lo siento en la boca, puede ser muy blanco, puede reaccionar al ácido, todo lo que tú quieras, pero a mí me da lo mismo si soy calcario o no soy calcario. A mí lo que yo necesito es sentirlo en la boca, lo que te lleva a qué es la mineralidad. Y la mineralidad es una pregunta, es una palabra súper controversial, pero es controversial hasta cierto punto, porque al menos en el mundo donde yo me muevo, como vendedor de vino, como productor de vino y como consultor, no conozco a nadie, creo yo, que ponga en duda la palabra mineralidad. En ese mundo Ahora, cuando tú amplías el mundo, lógicamente vas a otra gente que le gusta el vino o que son productores de vino, que tienen otro tipo de experiencia y ellos ponen en duda la palabra mineralidad.
y tienen todo el derecho a ponerla en duda porque lo que ellos tratan de decir es que los minerales del suelo no están en el vino. Y yo no tengo idea si están o no están en el vino, es bien probable que no estén en el vino. No quita que la energía que yo siento en la boca, yo sí la siento, y del momento que yo la siento, para mí le doy ese apellido de mineral. Ahora, Esa electricidad también, la es una palabra electricidad, electricidad, ¿cómo pero no es, electricidad? no es Sí, fácil, sí, es difícil de conocer porque yo recuerdo, mira, te voy a dar una anécdota, hace el año 2010 o 11, no me acuerdo yo estaba trabajando justamente en Mendoza, trabajaba en una bodega que se llama Chacana. sí. Y el dueño, que es una persona joven de mi edad, con que yo me llevo muy bien, que se llama Juan Pelizati, un día me dice, estoy que me digan que los vinos minerales, que Altamira, porque no entiendo qué diablo la gente quiere decir con mineralidad. ¿Me entiendes? Estamos hablando de un dueño de una Mm, bodega. sí. Y lo que yo hice fue súper simple para mi visita siguiente. Llevé unos vinos y los hice probar esos vinos. Uno, evidentemente, que no tenía esta energía en boca, y el otro sí la tenía. Entonces lo orienté y le expliqué a Juan. Le dije, mira, esto no, esto sí. Y con un ejemplo tan simple, con dos vinos, me dijo, ah, ahora entiendo. ¿Me entiendes tú? Bueno, es un Perfecto. problema de cultura de vino y de paladar. Estamos hablando en Mendoza el año 2010 o 2011. Lo Sí, pero mismo, también se cae, sí, perdón. No, no, dime. digo que también se cae en este cliché de decir, de pensar o de confundir al consumidor que si es calcáreo es de buena calidad o de alta gama o de un gran vino. Y te he Hay, escuchado hay, decir, hay- he probado vinos de zonas calcáreas que son entry level, que son súper normales, que son vinos normales o vinos de mesa, inclusive. O Y sea, como en todas las cosas hay calcáreos de mierda. Si claro, eso, es eso, no hay, es eso. no hay- no hay ni una duda. O sea, y hay otra cosa, hay variedades que no funcionan con la cal. ¿Me entiendes tú? Ah, Yo me bien, acuerdo, yo me acuerdo, ya no sé, un día yo estaba caminando en Burdeos, en la zona del Medoc, y estaba un día que estuve muy tranquilo con un director técnico que yo conozco allá, y estábamos al lado de Mouton Rothschild, y una bodega famosa. Estábamos súper caminando tranquilamente, conversando, y esos viñedos tienen piedra redonda, grava, ¿no es cierto?, del río. Pero abajo de esas gravas, a 3 o 4 metros de profundidad, está la roca calcárea. Los grandes vinos que ellos producían, ellos lo tenían absolutamente claro, es sobre la grava y no sobre la cal. Y el tipo, mientras íbamos caminando, me decía, mira, a partir de acá, la grava baja mucho, aparece la cal. Y el cabernet me da una calidad horrible. Entonces, hay variedades que no funcionan con la roca calcárea. Hay bien, enologías que no funcionan con la roca calcárea. Entonces, y muchas veces cuando tú tienes mucha cal, te vas para el otro lado, que es lo que a mí me pasaba, por ejemplo, con Leonardo Erazo trabajando en Francia, en Cahors, con el Malbec. Cahors en la parte alta es brutalmente calcáreo y el suelo es extremadamente corto. O sea, hay muy poquito suelo. Y después tú vas a unas rocas calcáreas muy duras, muy fragmentadas, y los vinos son intomables para el otro lado. Podríamos decir, son demasiado minerales hasta el cansancio. Entonces, ya no puedes, tendrías que dejarlo reposando ese tanino 20 años en la bodega para que quede bueno. Eh, Pasa eso. En la Ribera del Duero pasa un poco lo mismo. En la Ribera del Duero, yo tengo la suerte de trabajar bastante ahí, hay mucha cal y hay poco suelo. Entonces, en ese clima seco, cálido, extremadamente calcáreo, los vinos salen súper secos, súper duros, ultra minerales, pero no se pueden tomar. Entonces, lo que, una vez, otro gran error, el que yo siempre pensé que era el mejor terroir en la Ribera del Duero, no lo era, porque el clima lo hacía a pedazos. Tenía que buscar más suelo para darle un poco más de sapidez al vino y un poco más
de jugosidad a la roca. Era puro hueso, ¿me entiendes? Hueso, la cal, hueso. Cuando es puro hueso, no funciona. Entonces, la roca calcárea es buena cuando tienes, encuentras ese equilibrio. Y el equilibrio Y tiene que tiene, ver con el necesita, clima. y de vuelta necesita, perdón, y de vuelta necesita lo que dijiste, lo que dijimos al comienzo, clima, porque con el Claro, calcáreo solo no hacemos nada, ¿verdad? O nada, sea, nada. Tú si, tienes que tener un equilibrio entre el claro, calor, la sequía, el agua, las temperaturas, no solamente arriba, las temperaturas del suelo. Y ese equilibrio, hay lugares donde se da de forma natural, hay lugares que están un poco más al límite y con el cambio climático están empezando a sufrir para mal. Hay lugares donde antes, con el cambio climático, antes no funcionaba bien, hoy día funciona mejor. Entonces, esto es como algo que se va moviendo, ¿me entiendes tú? Es dinámico en el bien. tiempo. Y la interpretación del hombre es dinámica también. Entonces, ahí hay que saber cómo interpretarlo. Pero, bien, vamos a meternos un poquito en Chile y preguntarte, bueno, Claude Defoe, Aristo, Pedro Parra, familia, ¿en qué quedó Claude Defoe? ¿Seguís trabajando con ellos? ¿Seguís siendo socio o no? Y lo mismo con Aristo. Y por supuesto, contame en qué está hoy Pedro Parra y familia, que es tu nuevo flamante proyecto, que no es nuevo, pero que hoy está más Sí, consolidado y le está poniendo más foco, ¿no? yo te diría que hubo un momento en mi vida donde todo llegó como a saturar, ¿entiendes? Tenía estaba en una época de aprendizaje muy grande, aprendiendo. Había empezado a trabajar en Europa gracias a Alberto Antonini, fue Alberto que me llevó a trabajar a Europa. Estaba Pero te como hago un niño paréntesis chico, ahí. sí. Perdón, te hago un paréntesis. Alberto también fue, te escuché en algunas notas más viejas, el que te dijo, tenete fe, tenés buen paladar, porque vos eras como más tímido en las catas y él fue el que te valorizó eso, la boca, el paladar dijo, no, tenete Es fe, te dijo, ¿no? es súper, Nico, esto es súper mental. Tú puedes tener una condición de paladar buena o mala y después tienes un trabajo para entrenar tu paladar. Unos trabajan mucho, igual que los futbolistas, tendrán mucho, otros más o menos, otros entrenan poco. Y después tú tienes que tener la seguridad en cómo es tu paladar. Tú puedes a lo mejor tener un buen paladar, pero tener una personalidad que eres inseguro y no necesariamente te crees lo que sientes y escuchas mucho hacia el lado. Entonces, a mí me pasó durante mucho tiempo, yo tuve la suerte de partir de cero en Borgoña, cosa que durante muchos años nunca le di importancia. Hoy día, 20 años más tarde, lo miro para atrás y digo, chuta, eso es una suerte brutal, ¿me entiendes tú? O sea, mis primeros días, mis primeros años fueron años de degustaciones muy buenas sin que yo supiera que eran muy buenas. Por lo tanto, ese código genético inicial partió bueno. Después en Chile, a mí siempre me interesó mucho el vino, entonces yo empecé a gustar desde el inicio con mis clientes, pero al tú no ser enólogo, tampoco te interesa mucho dar una opinión, tampoco estás seguro de tu persona. Y yo soy una persona que soy bastante seguro de mí, pero esa seguridad se va construyendo poco a poco. Desde que Marcelo Retamal me dio ese fantástico consejo el año 2005, me dijo, Pedro, si tú quieres ser buen consultor en terroir, tienes que entender que esto se trata de vino y no de suelo. Yo empecé a entrenarme en la casa con vino a ciega mucho. Tengo la suerte de tener una cava grande, buena cava tengo yo. Entonces, desde hace años que es una buena cava. Entonces, siempre me entrenaba, te hablo del 2005, 2006. Pero siempre con ese lado de inseguridad que uno tiene cuando es más joven. Y fue el primer espaldarazo grande de mi carrera en ese sentido, me lo dio Alberto en una degustación cuando estábamos trabajando el 2007, creo, donde yo estábamos trabajando y había el enólogo era bastante fanfarrón, el lugar donde trabajábamos, creo yo, y el dueño o el gerente, no, ya no me acuerdo, era también bastante fanfarrón. Y cuando llegó el momento de yo dar la opinión, vino ese clásico ninguneo que a veces llega, que es sutil pero existe. Y Alberto lo paró en seco y en 2 segundos les dijo, chicos, aquí el único que sabe, así que cállense. Eso fue fue bastante, Ese yo quedé fue. para adentro,
fue Alberto, fue duro. Y yo quedé bien un poco, fue un golpe de seguridad que yo tomé. Y después ese golpe de seguridad creció mucho al yo empezar a trabajar con Alto las Hormigas, porque al trabajar con Alto las Hormigas, me dio estar sentado eternamente en una mesa con Atilio y Alberto y Antonio, donde se discutía de tú a tú los vinos. Ya no era más Antonio que va a decidir o Alberto, sino éramos cuatro personas, donde cada voto valía lo mismo. Y eso es un eterno agradecimiento a ellos, porque yo creo que la seguridad que yo logré en ese proceso fue vital para el futuro de mi carrera. Después, evidentemente, te vuelves a cuando Alberto me lleva a Europa, te insegurizas de nuevo, porque ahora estás en Europa, no necesariamente, aunque hayas ido varias veces, conoces bien y te toma tiempo ecualizarte, estar tranquilo y volver a creer en la fineza de tu paladar. No quiere decir que yo sea un súper fino paladar, ciertamente yo estoy súper entrenado en la degustación para reconocer lo que es mi trabajo. O sea, más cal, menos cal, más arcilla, menos arcilla, más compactación, son cosas que llevo 20 años degustando, entonces las reconozco. No quiere decir que yo sea, por ejemplo, un tipo que haga buenas mezclas, por ejemplo. No No, pero te he necesariamente. escuchado definir, dependiendo del tipo de piedra, por ejemplo, basalto o cal o Claro. roca Eh, volcánica y qué medio de boca, qué por- frente, qué largo, que depende de eso, tenés clarísimo si es pizarra, si es volcánico, si es sí, Nico, granito. eso es ensayo-error. 20 años de ensayo-error. ¿Quién más que yo, quizá en el planeta, ha tenido la posibilidad de separar pequeñas unidades de terroir, que alguien te las vinifique y después tú probarlas durante 1, 2, 3 años? Entonces yo he tenido la suerte de que a lo mejor he probado 5.000 vinos que en 20 años han nacido de trabajos de mi consultoría. Entonces, al final, tú estás súper acostumbrado a reconocer. Yo tengo amigos que me quieren mucho y dicen, no, Pedro, un degustador fantástico, encuentra los vinos de ciega. O sea, si no lo encuentro ciega después de 20 años de hacer este trabajo, es que soy muy malo, ¿me entiendes tú? Y efectivamente tengo la capacidad a veces, en un buen día, de encontrar vinos a ciegas y un ejercicio entretenido de hacer. Pero eso simplemente quiere decir que yo hice la pega, entrené mucho, viajé mucho, mucho sacrificio, invertí mucho. Cuando yo digo tengo una cava súper buena, bueno, hay vinos que me regalan, pero yo he comprado mucho vino, entonces al final te vas entrenando, te vas puliendo con el Sí, tiempo sí, y siguen siendo 6 tipos en el mundo que hacen el trabajo que vos haces. yo creo que hoy día somos cuatro. Ya uno Menos, se va perdiendo, viste, con el tiempo ya te vas desconectando de eso, pero ciertamente hay dos que jubilaron y que a lo mejor quedan están cuatro. haciendo algo por aquí, por acá, pero ya jubilados. Hay otros dos que yo creo que están en proceso de jubilar por la edad. Y después hay tres, o sea, con experiencia, uno se va poniendo viejo también, entonces en algún momento va a jubilar uno. Con experiencia, con entender lo que el cliente te quiere decir, yo te diría que hay cuatro, cinco, no hay mucho. Y cuando yo miro, más encima hay una parte complicada del terroir y que tiene que ver con que es muy amplio. Entonces, no todos los que son expertos en terroir son expertos en lo mismo. Hay, hay, hay situaciones de terroir en que yo jamás me contrataría a mí, porque no soy realmente experto en la situación de ese cliente particular. Y hay cosas en las que yo soy más experto que las otras cuatro personas. Da para mucho, ¿viste? Es como hay cocineros Entiendo. especializados en marisco, en carne, en pasta, es la misma cosa. Mi sensación es que realmente hay uno que tiene un perfil parecido a mí, que es un perfil bastante más ligado al vino. O sea, somos ligados Bien. así al vino, entender que esto es más vino que Dos, suelo. Yo creo que somos dos, me da la impresión.
Pedro, volvemos a Chile. No quiero dejar de pasar por el sur y Tata, por supuesto, te he escuchado en notas muy de 10 años, 8 años atrás, hablando con mucho corazón de Malleco, de Traiguén, y todo, por supuesto, más hacia el sur ya, lo que es Concepción y Tata y la parte de donde estás hoy con tu bodega, ¿no? Ujú. Pero Chile, yo entiendo que es bien diverso, pocas personas lo conocen como vos, y ¿estás ahí por un tema de proximidad o por un tema de convicción? Tú dices, Con tu en bodega, digo, Chile, ¿no? No, 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 no. yo, En tu mira, bodega. sí, de nuevo fue algo de, de tiempo y de madurez. En algún momento una persona decide que quiere eh, empezar a hacer vino, que quiere empezar a expresarse produciendo vino. Pero ahí viene una lección que es vital, ¿dónde? Y el dónde tiene que ver para muchas personas con la variedad. Por ejemplo, te van a decir, yo quiero hacer Pinot Noir, perfecto. Para otras personas, como yo, para mí la variedad es menos importante, para mí es más importante la tipicidad del terroir. A mí me da lo mismo las variedades que tenga yo arriba en Itata. Yo tengo la situación, la suerte tal vez, de que tengo Sensó, tengo País, tengo Moscatel, pero podría haber sido cualquier otra cosa. Y yo tuve esa búsqueda mucho tiempo. La primera búsqueda es de entender qué te gusta a ti, porque uno va pasando por etapas en la vida también. Al principio te gusta esto, después vas madurando y llegas, y al final es bastante simple cuando ya tienes una cierta edad, entras a tu cava y mira qué tienes tú en tu cava, eso es lo que te gusta, lo que tú vas comprando, juntando, es lo que te gusta. Y yo tenía ya desde que empezó la idea de Claude Fou, yo tenía una cierta claridad de lo que a mí me gustaba. Esa claridad no la tenía tan precisa como la tengo hoy día, pero ya era una intuición buena en Claude Fou. Y todos esos años en Claude Fou me permitió ir conociéndome más y afinando más lo que yo buscaba, sin tener claro el lugar preciso donde yo quería hacer mis vinos. Y eso llegó con el tiempo hasta que me di cuenta que lo que yo quiero tomar, lo que yo quiero hacer, se daba en esta zona particular que se llama Itata. Y dio la casualidad muy casual de que yo vivo al lado de Itata, pero eso es una casualidad. Ok. Si yo fuera Antofagasta, ya estaría en Itata, estaría a lo mejor viviendo acá, ¿me entiendes? Fue una casualidad. Como Itata, también es y una, pero particularmente algunos sectores de Itata entregan eso. como también es un, pero para, yo te iba a decir como que también es una casualidad que en una cuadra de tu casa vive Héctor Riquelme, yo no sé si eso es bueno o es medio peligroso, pero bueno, eso es otra casualidad, ¿no? Eso es una casualidad muy grande que el Héctor vive al lado, o yo vivo al lado del Héctor. Pero al Y lado. no, sí, al lado, no, realmente al lado. O sea, yo salgo de acá de la casa, camino en esa dirección, 120 metros y llego a la casa de Héctor. Y con Héctor nos vemos lógicamente mucho, somos buenos amigos, nos queremos mucho y nos entendemos mucho Lo sé, en la lo sé. mirada, en la complicidad. No es fácil eso, la complicidad. Hay una complicidad con Héctor desde el inicio, de que lo conozco que es grande, pero bueno, con los años se va construyendo, construyendo. Es un tipo que tiene, eh, yo he conocido, si yo pudiera clasificar o rankear la gente que yo creo que tiene talento asombroso en el vino, si te dijera, hay 25 personas con que yo he visto ese talento en el mundo, el Héctor está en los 25. Y yo siempre soy duro con él, le digo, ¿qué haces acá? O sea, el Héctor tiene la capacidad que tiene una Paz Levinson, eh, y bueno, y si el Héctor estuviera en Brasil sería a lo mejor el sommelier de, no sé, y si estuviera en París sería también. El Héctor genera emociones y genera ambientes con un Absolutamente, conocimiento profundo. Él decidió estar en absolutamente. Concepción, es un fantástico embajador para Chile, brutalmente desaprovechado por Wines of Chile, o sea, es como de las cosas, de las estupideces y ridiculeces más grandes que este mundo del vino tiene.
Eh, pero bueno, nadie en su tierra, ¿no es cierto? Es profeta en su tierra. Pedro, Pero, espera, tengo muchas cosas para preguntarte y tenemos poco tiempo. dime. Y prefiero, por ejemplo, bueno, no volver a Malleco, pero la verdad que, solo preguntarte, ¿cómo superó esas 50, 60, 70 hectáreas que tenía? ¿Cómo está hoy Malleco, Traiguén y toda esa zona a la que vos le pusiste siempre mucho foco? Yo no sé si te salió, pero siempre le querías poner foco ahí, ¿no? Yo te diría que a mí me interesa mucho el sur de Chile. Malleco fue el primer lugar donde yo empecé a trabajar simplemente porque Claude Fu tiene un viñedo en Malleco, que es bastante interesante, pero me interesa en general más que sur de Chile, llamémoslo el centro-sur, porque el sur sería mucho más al sur. Este Es como la centro-sur, séptima región, ¿no? no novena región, No, entre no, novena y no, décima región, te sí, diría yo. sí, no. Eh, yo voy seguido porque yo tengo una casa de veraneo hacia el sur y siempre es como Nueva Zelanda, ¿me entiendes tú? Están los mismos fenómenos, hay mucho basalto. El basalto es una roca fantástica para el vino con la que yo trabajo mucho en Oregon, un poco en Itata, que también hay basalto, y que en Chile está desaprovechada y tenemos mucho basalto. Los mejores vinos blancos que yo he probado después de Borgoña se dan en basalto. Eh, y aquí nadie le ha metido aún energía, algún día va a llegar. Hay mucho basalto hacia el sur. Hay mucha grava redonda, hay mucho granito, hay piedras pizarras. O sea, están las mejores geologías del mundo sin tener el calcario. Y no hay plantaciones, hay mínimas plantaciones. ¿Por qué razón? Yo tiendo a creer que porque para tener plantaciones hay que tener detrás un inversionista y los inversionistas, me da la impresión, no existen mucho hacia el sur. Pero es algo que es inevitable con el cambio climático que va a pasar cada vez más. No va a tomar 5 años. Yo creo que si yo pudiera volver en 50 años, yo creo que por ahí me voy a encontrar con algo que va a ser súper interesante para mí. Y Tata para mí es como la puerta de entrada a otra dimensión en la viticultura chilena del futuro. Ahí me dejaste una puerta abierta porque te escuché hace 4 o 5 años atrás pidiendo, muchachos, no tenemos un cartel. ¿Ya lo pusieron el cartel que dice bienvenido a Itata? No. Oh, no te puedo creer. Mira, yo No te puedo creer. ayer me junté primera vez que salgo, me junto con un amigo acá en Concepción a tomar un vino y qué sé yo. Y uno en realidad se queja mucho de todo. ¿Va? Yo que soy de Concepción siempre estoy enojado porque Concepción podría hacer tantas cosas y desgraciadamente todavía no lo es, quizás nunca lo va a hacer. Un pésimo alcalde, pésimo gobernador, una mezcla eterna que todo el mundo la tiene, me da la impresión. Eh, pero ciertamente en Itata no están los medios, de Santiago no van a llegar los medios, y tampoco hay inversionistas que tengan los medios como para generar esos pequeños cambios que uno necesita, como es por poner un cartel, ¿me entiendes tú? Increíble. Eh, pero, pero estoy convencido, soy un convencido, quizás románticamente convencido, que eso va a pasar en el corto plazo, no solo el cartel, sino muchas cosas más. Mira, basta que venga un inversionista extranjero de calidad a Chile a invertir, va a invertir en Itata ciertamente, y eso va a agarrar un vuelo. Itata tiene una energía que pocos lugares tienen. Lo que pasa es que poca gente ha venido todavía. Eso va a cambiar luego, Pero sin yo te duda. he escuchado a vos con esta bandera hace 10 años, un poco menos quizás, Del y 2013. del 2013, claro, 7 años, con esta bandera editada, papá, y a fondo, y promocionando productores también de ahí, llevando periodistas cuanto haya a Santiago, robándose la Wines of Chile por un día, por una tarde, por una mañana, cambiándole la agenda para que pudiera llevártelo vos y mostrarle algo que ellos no le muestran.
y que al final en el viaje lo que se lleva en su maleta es Itata. Todo bien, estuvo muy lindo el viñedo en Di María, en Maipo está también linda que algunas cosas de allá, pero los tipos lo que les quema la cabeza es esa zona, esa región. Esto es Es, así, vos que lo viviste es es así. así. Entonces, sorprendente Yo que no le creo pongan. que soy una persona privilegiada en el sentido de tener ese primer feedback. A mí me ha tocado recibir a buena parte de lo más glamoroso del mundo del vino internacional en Itata y le he podido ver la cara cuando no lo conocen y llegan al lugar. Y después que llegan al lugar, cuando empiezan a sentir esas pequeñas cosas que tiene el lugar. Y después cuando van a degustar los vinos, con todas las ventajas que hoy día da Itata, porque al final del día tantos vinos de Itata no hay, ¿me entiendes tú? Entonces genera eso. Eh, y, y sobre todo a mí me pasa que donde voy en el mundo, me hablan de Itata, no me hablan de Chile. A veces casi me da un poco como de vergüenza porque a nadie le interesa tanto hablar de Chile, todos quieren saber más de Itata, Itata. Es una palabra corta, fácil de pronunciar. Eh, por eso te digo, el lugar, aparte de que yo no quiero decir que los vinos son mejores, los vinos tienen Una identidad. un carácter, una identidad. Y eso es lo que más importa al momento de tú lograr vender tus vinos a lugares especiales. Y en Recuerdo cuando, Itata necesitamos gente con carácter. ¿quién fue el que te dijo hace algunos años, Pedro, sácale el chile de la etiqueta y déjale el Itata? Fue Josh Green, de Josh Wine Green, Spirit. claro, de Wall Street. Pedro me dijo, estábamos comiendo en Nueva York, no cometas el error de ponerle a tu etiqueta la palabra Chile, solo ponle Itata. Y mira, Increíble. te das cuenta, y bueno, es que es así, y no solo yo, a mí el otro día yo me estaba escuchando, mirá, Roberto Enríquez, que está aquí al lado en Concepción, hizo un vino con una etiqueta, pero es lo mejor que he visto, no sé si en Chile, en la La del historia de camión, Chile, que dice, la del el camión. país no se vende. Ahí no se vende, genial, sí, sí, genial. Genial. Eso es genial. Después me enteré Con que Mauro. Roberto la hizo para regalar el vino a la gente, me parece fantástico, pero esa etiqueta no la puede desaprovechar. Roberto tiene una creatividad con las etiquetas y un carácter, él, fantástico, un tipo, a mí me encanta, lo veo poco, somos diferentes, no necesariamente vamos a ser personas amigas porque tenemos edades diferentes, pero yo lo respeto y admiro mucho porque el tipo tiene una creatividad y una visión del vino que Chile necesita. Entonces, es lo que nosotros necesitamos tener ese tipo de gente acá en Itata. Gente con cojones, que sea diferente, que se la juegue. Y eso está pasando. El Reta hace sus vinos en Itata, el Leo Brazo hace sus vinos en Itata, Roberto hace sus vinos en Biobío y también un poquito en Itata. Eh, y así como ellos están empezando el Mauro González, que también está el Cacique Maravilla, es un grupo de gente bien particular. Y eso es la gracia de Itata. Y yo creo que van a pasar Pedro, pocos años para que se doble eso. eh, Chile un poco más, porque el que escucha, hay muchos aquí viéndonos amigos que obviamente yo te escucho hablar muy bien de San Rosendo, de Cauquenes, pero Chile es mucho más, ¿no? Quiero que me cuentes un poquito hacia el norte y sobre el centro, qué zonas ves que están trabajando muy bien, que han ido mejorando potencial. Yo recuerdo que fuiste los primeros en pisar Atacama, perdón, ¿Sí? con el proyecto, creo que fue con los Ventiqueros, ¿no? Claro. Con Tara, sí. Chile, para hacerte una idea, Chile, que es flaquito y largo, tiene una geología en la costa, toda la costa chilena es de montaña, te diría esos 60 kilómetros cercanos al mar, donde tú vas a encontrar esencialmente rocas de granito, que son siempre muy buenas para el vino, y particularmente piedras pizarras o otras cosas que son similares en menor cantidad. Toda la costa chilena tiene un potencial de alta calidad bastante interesante. Lógicamente, más sol, más seco, más nube, más húmedo,
implica que uno tiene que acomodarse a entender ese terroir. O sea, no es la misma guitarra eléctrica que tú puedes tocar en el norte que en el sur. Pero eso es una capacidad humana que tú la tienes o no la tienes de saber leer tu terroir. Después, hacia la cordillera de los Andes, el piemonte de la montaña hasta donde es cultivable, son rocas volcánicas. En el norte hay mucho granito también, donde está Héctor Rojas con Di Tabalí, María. donde está el Reta con Alcohuás. Toda esa zona tiene mucha roca de El- granito y hermanos del granito. Hacia la zona de Santiago empiezan mucho las rocas volcánicas, como las andesitas, que son rocas complicadas, empiezan a aparecer los basaltos, y de ahí hacia el sur hay mucho basalto y ese tipo de fenómenos asociados tanto a los volcanes, a las erupciones volcánicas. Y después al medio, en Chile, están todas estas montañas medias transversales, que han sido famosas porque ahí está Colchagua, estas especies de dedos de montaña, y ahí hay un mix geológico de muchas cosas. Lo que se ha plantado siempre en esas situaciones es el primer piemonte. Hay pocos proyectos que han ido a subir arriba a la montaña. Luis Felipe Edwards lo hizo con un viñedo fantástico que tienen ellos ahí arriba. Y Eso te después, iba a preguntar, porque, sí, perdón, eso te iba a preguntar, ¿en qué quedó ese viñedo? Como casi a 1000 metros en Colchagua, un viñedo de Luis Felipe, ¿no? ¿En qué está no lo hoy? sé, yo trabajé con ellos algunos años, hace años atrás, y yo tuve la suerte de ayudar y participar en eso. Es un lugar bastante especial, es un muy buen terroir. Yo supongo que ellos le van a sacar el provecho que eso tiene que sacarse, porque el lugar era de muy alta calidad. Pero así como está ese lugar, está lleno en Colchagua de esos lugares. Y en Cachapoal, yo trabajo con Viña La Rosa, por ejemplo, en un viñedo similar en Viña La Rosa, que es una roca que no es piedra pizarra, pero es parecida a una piedra pizarra, el efecto es muy parecido. Hay un Cabernet Franc y un Carmener plantado. Y el año pasado hicimos una cosa, un ejercicio, de hacer ese Carmener, que no tiene nada que ver con el Carmener del Valle, del Plano, lo vinificamos con 100% raspón, lo que a primera idea puede ser una estupidez, porque una variedad que ya es piracínica, verde, ponerle 100% raspón, la gente va a decir que imbéciles, o sea, lo van a hacer 2 veces más verde. No fue el caso, para nada. Y de ahí nació un Carmener, que si no es el mejor Carmener que yo he probado en Chile, está ahí casi en ¿Cuál? el mejor Carmener. Son 2 barricas, todavía no existe, ahora se ha embotellado. Ah, ok. Pero el raspón lo que hizo fue sacarle el verde al Carmener y lo dejó con una especie de verdor, parece un Cabernet Franc. Entonces quedó con 13,5 grados de alcohol, con una mineralidad brutal y con un perfil aromático para mí 200 veces más interesante que el Carmener, ¿viste? Y lo hicimos con 100% raspón. Entonces, ese tipo de experimentaciones y ensayos son los que yo creo que van a sacarle un nuevo brillo a Chile en el futuro, en todo Chile. Pedro, tengo muchas cosas para preguntarte. Te voy a proponer algo. Si tenés 20 minutos más, cuando se corte, te vuelvo a llamar y seguimos, porque tengo todo lo de Argentina que no te he preguntado. Pero Sí, sigamos no por hay lo menos problema, hasta que te vuelvo a llamar, porque se conecta a la hora, se corta y te vuelvo a llamar, ¿dale? Porque ya no veo hay que no problema, vamos a llegar. Está súper seguro. interesante. Pero otra cosa importante para mí, preguntarte, el otro día estaba una conversación de Héctor Riquelme y Pitu Roca, y en un momento estaban hablando del secano, que yo también lo hablé con Luis Gutiérrez el otro día, y le conté que me sorprendió ver tanto secano, muy secano, en diciembre, que estuve por el Maule y vi eh, mucho riego por aspersión, y te leí decir que, que lo mejora, no lo complica esta sequía. ¿Me podés profundizar un poquito eso? Porque me llamó la atención tu comentario. Fue así, ¿no? Pusiste, Sí, no lo sí, complica, lo lo que pasa mejora. es que, sí, Héctor, justo en ese momento, Pitu le preguntó y Héctor le dijo, y yo sé bien de dónde lo sacó, porque fue una conversación que yo tuve con Héctor un par de días atrás, y Héctor quedó tal vez con la sensación que yo le transmití de que la sequía a lo mejor había sido un problema. Eh, claro, para mí fue un problema porque me adelantó la vendimia en 3 semanas y yo estaba en Australia. Entonces, claro, fue un problema la sequía. Y también lo que generó la sequía fue en Itata una baja muy interesante de rendimientos,
que es algo bastante bienvenido, porque Itata tiende a producir un poquito mucho a veces, ¿me entiendes tú? Entonces, sin duda que la sequía a Itata le vino bien en la calidad. Yo creo que Héctor, donde no Ok, me captó es cuando yo le dije, pero el resultado de los vinos hasta ahora, que hasta ahora es muy temprano, los desconozco un poco, como que hay una tipicidad un poquito diferente en los vinos míos este año hasta ahora. No quiere decir que no me guste, a lo mejor voy a terminar fascinado con la calidad, simplemente que ha sido diferente a los años anteriores, eso es evidente. Y Héctor quedó con la sensación de que a mí tal vez no me gustó. Yo creo que no, yo creo que lo mejora, sin duda. A y fantástico. Tata. De acuerdo. ¿Malbec, Bio Bio o podemos pensar en Malbec? ¿Tenés otras regiones que te gusten para el Malbec? Mira, es que tengo poca experiencia. Hay Malbec está poco del otro Malbec en lado de la Chile. cordillera, no sé, Sí, pero en en Chile. Chile no hay mucho Malbec. Es una variedad, lógicamente, que conozco bien por Argentina. Sí conozco el Malbec de San Rosendo, aquí en Biobío, que está en suelos graníticos, y creo que es súper interesante ese Malbec, en un estilo de granito del sur de Chile. Son viñas viejas de secano. Conozco el Malbec que tiene el Flaco View en Viumanet, trabajé con él varios años, que es diferente porque el terroir es muy diferente, también son viñas viejas. Pero ciertamente el Malbec es una variedad que podría funcionar en Chile sin problemas, y va a generar una tipicidad que no va a ser para nada la misma tipicidad mendocina o la tipicidad de Cahors. Eso va a ser un vino diferente, no está explotado. Por alguna razón, poca gente en Chile se ha interesado en el Malbec. Pero llegó Eh, primero yo- a Chile que a Argentina el Malbec o sea, el Cod de Francia llegó primero a Chile y después cruzó a Argentina, ¿no es así? parece que sí. Yo no sé, la historia, la historia es siempre tramposa. No, parece que sí, pero no se arraigó en Chile, se arraigó en Argentina y se adaptó súper bien en Argentina. Entonces, tal vez por esa razón en Chile nunca nadie le ha dado una vuelta. Y yo creo que largamente el Malbec, tal vez como componente mezcla o como botella sola también, es una variedad que en Chile podría funcionar. Bien, sin duda la garnacha estaría tal vez más adaptada que el Malbec, creo yo, y tampoco se ha explorado. Eso también es una cosa que yo creo que va a cambiar. La garnacha en los granitos produce vinos que son fantásticos, nosotros estamos llenos de granitos. Tenemos que empezar a prestar un Digamos, poquito más de atención a nuestra geología. no se planta, pero lo que hay, yo he probado varias garnachas del Maule, de plantas viejas de garnacha, digamos, que lo plantaron hace 50, 70, no sé, viejas plantas de garnacha o no, No, las yo no que hay. conozco. Mira, Bueno, yo lo que conozco, hay poca garnacha. Ciertamente en los últimos 5 años ha habido un interés de amigos míos o conocidos míos o otras personas de plantar garnacha, por lo tanto se ha plantado algo, no mucho de garnacha, y se ha injertado garnacha arriba de viñedos viejos de país, con ok. un éxito, no conozco tantos casos, pero un éxito relativo. Eh, Más allá de eso, hay muy poquito. Y eso creo yo que va a cambiar porque, bueno, en Chile a veces somos súper literal. No te extrañe que en 10 años hayan 100.000 Uy, hectáreas de garnacha en Chile. Pedro, se corta, Pero te vuelvo a, quedan 8 segundos, dale, se corta ahora, te dale, vuelvo a llamar y que tengo a Argentina.